Bienvenidos a Desarrollo de Algoritmos 2020. Hoy vamos a ver cadena de caracteres. Hemos utilizado cadena de caracteres cada vez que mostramos un mensaje por pantalla. También es posible definir una variable de tipo cadena de caracteres. En pseudocódigo utilizamos el tipo texto para designar una cadena de caracteres. En este ejemplo mostramos una variable que es de tipo texto. La variable asume un valor particular en la segunda línea a partir de la asignación, y ese valor es utilizado para mostrar por pantalla un mensaje al usuario. Cuando queremos representar el literal de un texto o la cadena de caracteres en sí, lo escribimos entre doble comillas. Hemos utilizado cadenas de texto o cadenas de caracteres con distintos propósitos. Debemos distinguir la declaración de una variable de tipo cadena de caracteres de su inicialización. Cuando se declara una variable, por ejemplo saludo, de tipo cadena de caracteres, texto en pseudocódigo, se reserva espacio en memoria para almacenar una referencia. En cambio, cuando la variable del tipo cadena de caracteres asume un valor, es decir, cuando se crea la cadena en sí, la referencia que fue creado al momento de la declaración va a apuntar a la cadena. En este ejemplo, la cadena cuenta con 7 caracteres. Note que el anteúltimo carácter es el carácter espacio, que es también un carácter. Una cadena de caracteres puede almacenar cualquier carácter como signos especiales o letras del abecedario. Java permite contener caracteres que están clasificados en la tabla Unicode. Si bien la cadena de caracteres de nuestro ejemplo tiene 7 caracteres, las posiciones de cada carácter en la cadena se enumeran a partir de 0. En nuestro ejemplo, la cadena de caracteres, que es la cadena hola encerrado entre signos de admiración y que además tiene un carácter que es el espacio, tiene longitud 7 y las posiciones van desde 0 hasta 6. 6 representa la longitud de la cadena menos 1. String en inglés significa cadena. Por ejemplo, al declarar una variable saludo de tipo string, Java reserva una celda en memoria para almacenar una referencia. Cuando la variable saludo asume un valor, en otras palabras, cuando el objeto de tipo string es creado, la referencia apuntará a dicho objeto. En este caso, la referencia apuntará a un objeto cadena de caracteres de 7 caracteres. Otra forma de declarar e inicializar una variable saludo de tipo cadena de caracteres o string es hacerlo en una sola línea como se muestra en pantalla. Finalmente, otra opción para declarar y crear o inicializar una variable de tipo cadena de caracteres en Java es utilizando el constructor new para crear un objeto de la clase string, pasando como argumento del constructor el valor inicial que va a asumir esta cadena de caracteres, que es hola. Cuando veamos el tema de tipo de datos abstractos, vamos a volver a hablar sobre constructores de objetos de una clase. El tipo de dato cadena de caracteres, texto en pseudocódigo, string en Java, provee un conjunto numeroso de operaciones. Vamos a repasar cada una de sus operaciones dando un ejemplo, viendo su notación en pseudocódigo y en Java. El primer método es el método longitud o length en inglés. Veamos un ejemplo en Java. Declaramos una variable cadena 1 de tipo string, lo cual permite crear una referencia. Le asignamos a la variable cadena 1 la cadena de caracteres compuesta por el string o cadena de caracteres string y signo de admiración. Esto hace que se cree un objeto con ese contenido y que la referencia apunte a dicho objeto. Si luego mostramos por pantalla el resultado de obtener o de llamar al método length o longitud a partir de esta cadena, escribiendo en Java cadena1.length, esto nos va a permitir mostrar por pantalla la longitud de la cadena, que es igual a 7. Esta cadena tiene 7 caracteres. 6 caracteres que son letras
que componen la palabra string, y un carácter que es el signo de admiración. La notación en pseudocódigo es longitud de cadena y la notación en Java es cadena.length. Siempre la notación en Java es objeto.método. El siguiente método nos retorna el carácter que se encuentra en una determinada posición. Definimos nuevamente una cadena 1, cuyo contenido es string y signo de admiración, y si mostramos por pantalla el resultado de invocar al método charat con una posición en una cadena determinada, por ejemplo, cadena1.charat5, nos permite obtener cuál es el carácter que está en la posición 5. Mostramos en pantalla la notación en pseudocódigo y en Java. En pseudocódigo escribimos carácter en posición y entre paréntesis escribimos la cadena de caracteres y la posición. Y en Java escribimos cadena.charat y entre paréntesis especificamos la posición. Otro método de uso frecuente es el método que permite concatenar cadenas. Tiene dos notaciones, una notación que es simbólica a través del operador más, o también podemos llamar al método concat. Veamos un ejemplo. Declaramos una variable cadena 1 al cual le asignamos la cadena de caracteres es y una cadena 2 al cual le asignamos la cadena de caracteres ta. Si concatenamos la cadena 1 con la cadena 2, componemos una nueva cadena de caracteres compuesta por la primera cadena y por la segunda. Y el resultado es una cadena de caracteres que dice está. Se muestra en pantalla la notación de esta operación de concatenación en pseudocódigo y en Java. En pseudocódigo escribimos concatenar y entre paréntesis especificamos las cadenas que vamos a concatenar, en este caso una cadena 1 y una cadena 2. En cambio, en Java escribimos un objeto que puede ser cadena 1, punto, concat y entre paréntesis el argumento que es cadena 2. La operación de concatenación también se puede expresar a través del operador más. El operador más está sobrecargado. No solamente sirve con operandos enteros o reales, sino que también puede utilizarse para expresar la concatenación de dos cadenas de caracteres. Decimos que el operador más está sobrecargado. El siguiente método que vamos a ver es el método equals y permite comparar el contenido de dos cadenas distintas. Declaramos dos variables, cadena 1 y cadena 2 de tipo string. A cadena 1 le asignamos la cadena de caracteres estudia con su inicial en mayúscula y a cadena 2 le asignamos la cadena de caracteres estudia, todo escrito en minúscula. Si comparamos el contenido entre cadena 1 y cadena 2, estas son distintas, una tiene la inicial en mayúscula y la otra no. El resultado de cadena 1.equals cadena 2 es falso, debido a que equals es un método que se dice case sensitive, es sensible a las minúsculas o mayúsculas. La notación en pseudocódigo para este método es igual y entre paréntesis cadena 1, cadena 2. En el caso de Java, la notación es cadena 1.equals cadena 2. O podríamos haber escrito al revés, cadena 2.equals y entre paréntesis escribimos cadena 1. El siguiente método permite comparar el contenido de dos cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Este método se escribe en inglés equals ignore case y en el caso de pseudocódigo lo escribimos como igual ignore mayúsculas. En pantalla mostramos un ejemplo de equals ignore case o igual ignore mayúscula. Se comparan dos cadenas, cadena 1 cuyo contenido es estudia, cuya inicial es una E mayúscula, y cadena 2 que contiene una cadena de caracteres que dice estudia todo con minúscula. Si escribimos cadena 1.equals ignore case de cadena 2, esto nos va a arrojar un resultado verdadero, debido a que ambas cadenas contienen el mismo contenido si ignoramos mayúsculas y minúsculas. En pantalla se muestra la notación en pseudocódigo y en Java. El siguiente método
es el método subcadena y permite obtener una subcadena dada una cadena de caracteres. En el ejemplo, cadena 1 tiene asignado la cadena de caracteres string y signo de admiración. A cadena 2 le vamos a asignar el substring de cadena 1 a partir de la posición 1. Esto permite obtener la subcadena string y signo de admiración. La notación en pseudocódigo es subcadena y entre paréntesis especificamos la cadena, coma, una posición a partir del cual queremos la subcadena. Y la notación en Java es cadena.substring y entre paréntesis la posición a partir de la cual queremos la subcadena. El método substring permite una variante en el cual especificamos una posición inicial y una posición final. Este método permite obtener una subcadena desde una posición inicial hasta una posición final sin incluir la posición final. En el ejemplo, cadena 1 tiene asignado el valor string y signo de admiración. Si obtenemos el substring desde la posición 1 hasta la 5 sin incluirla, vamos a obtener la subcadena string, sin la G. La notación en pseudocódigo es subcadena y entre paréntesis especificar la cadena, la posición inicial y la final. Y en Java escribimos cadena 1.substring y entre paréntesis especificamos la posición inicial y final. El siguiente método es el método toUpperCase. Permite pasar a mayúscula una cadena de caracteres. En el ejemplo estamos asignando a la variable cadena 2 pasar a mayúscula el contenido de cadena 1. Esto produce que cadena 2 contenga una string que diga string todo en mayúscula. La notación al pseudocódigo es a mayúscula de cadena 1. Y en Java es cadena 1.toUpperCase. Notar que el método toUpperCase no tiene parámetros, pero igual tenemos que especificar un paréntesis que abre y uno que cierra, para denotar la ausencia de parámetros. El siguiente método es el método toLowerCase y permite pasar a minúscula una cadena de caracteres. En el ejemplo, cadena 1 tiene asignado el valor string con su inicial en mayúscula. Si esta cadena de caracteres la pasamos a minúscula, ahora su inicial en mayúscula pasará a minúscula. Cadena 2 ahora contiene el valor string y signo de admiración, todo escrito en minúscula. La notación en pseudocódigo es a minúscula y entre paréntesis cadena 1. Y la notación en Java es cadena 1.toLowerCase. El siguiente método es el método trim y permite remover los espacios al principio y al final de una cadena. Por ejemplo, si cadena 1 tiene asignado la cadena de caracteres sola, que está precedida por un espacio y al finalizar finaliza con dos espacios, cadena 1.trim removerá los espacios del comienzo y del final y producirá una cadena compuesta por la cadena de caracteres hola. La notación en pseudocódigo es remover espacios y entre paréntesis cadena 1 y la notación en Java es cadena 1.trim. El siguiente método es el método indexOf y permite obtener la posición o índice de una subcadena dentro de otra. Por ejemplo, si tenemos la cadena 1 al cual le asignamos la subcadena señor.señor.guión y buscamos el índice de la primera ocurrencia de la subcadena señor. Dentro de cadena 1, esto nos va a retornar el valor 0, porque la primera ocurrencia de señor. Dentro de cadena 1 es en la posición 0, a partir de la posición 0. La notación en pseudocódigo para este método es índice de cadena 1, cadena 2. Vamos a buscar el índice de la subcadena cadena 2 dentro de la cadena 1. Y en Java escribimos cadena 1.indexOf de cadena 2. Otra variante de indexOf es buscar una subcadena a partir de una posición determinada.
Por ejemplo, si buscamos la subcadena señor punto dentro de cadena 1 a partir de la posición 1, esa ocurrencia de señor punto comienza en la posición 3. Es por eso que index of de señor punto a partir de la posición 1 nos retorna 3. El siguiente ejemplo muestra qué sucede cuando buscamos una subcadena a partir de una determinada posición y no encontramos esta subcadena. Por ejemplo, si buscamos señor punto a partir de la posición 4, esta cadena no ocurre. En ese caso, el retorno es el valor -1. Para estos casos, la notación en pseudocódigo es índice D, cadena 1, sobre la cual vamos a buscar la subcadena cadena 2 a partir de una posición pos. En Java se escribe cadena 1.indexOf y entre paréntesis cadena 2, pos. El próximo método es el método lastIndexOf y permite obtener la última ocurrencia de una subcadena. Por ejemplo, dada la cadena 1 mostrada en pantalla, cadena 1.lastIndexOf de señor punto es la posición 3, ya que la última ocurrencia de señor punto dentro de la cadena 1 es a partir de la posición 3. La notación en pseudocódigo es último índice de cadena 1, cadena 2 y en Java escribimos cadena 1.lastIndexOf de cadena 2. El siguiente método es el método compareTo y permite comparar dos cadenas de caracteres de acuerdo a su orden lexicográfico. El orden lexicográfico es similar al orden alfabético, pero basado en el orden de los caracteres en la tabla Unicode. En la tabla Unicode, los caracteres dígitos, van antes que todos los caracteres letras. Las letras mayúsculas van antes que todas las minúsculas y a su vez el carácter blanco va antes que los dígitos y las letras. Si comparamos con compareTo dos cadenas y la cadena 1 es menor que la cadena 2, el método compareTo devuelve un valor negativo. En cambio, si las cadenas son iguales, devuelve un valor 0 y si no, devuelve un valor positivo. Para el ejemplo, va a retornar un valor negativo, debido a que cadena 1 es menor lexicográficamente que cadena 2. En pseudocódigo escribimos comparar a, entre paréntesis escribimos cadena 1, cadena 2. Queremos comparar lexicográficamente a cadena 1 con cadena 2. En Java escribimos cadena 1.compareTo cadena 2. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar el operador de comparación igual. Cuando nosotros queremos comparar el contenido de una cadena de caracteres, utilizamos el método equals o el método equals_case. En el caso de utilizar igual, lo que estamos comparando son el contenido de las referencias. Por ejemplo, si declaramos dos variables cadena 1 y cadena 2 y a cadena 1 le asignamos la cadena de caracteres estudia, cadena 1 representa una locación en memoria o referencia a la cadena de caracteres estudia. Si luego en otra instrucción le asignamos a la variable cadena 2 lo apuntado por cadena 1, es decir, la referencia que tiene cadena 1 se va a copiar en la referencia cadena 2 ahora es otra referencia para la misma cadena de caracteres estudia. Si realizamos una expresión en Java que diga cadena 1 igual a cadena 2, estamos comparando si las referencias cadena 1 y cadena 2 apuntan a la misma posición en memoria. Esto retorna verdadero debido a que ambas apuntan a la misma cadena de caracteres. Como pudimos ver, son numerosos los métodos que se aplican a cadena de caracteres y es el uso frecuente lo que nos permitirá obtener confianza con cadena de caracteres y en recordar estos métodos. Es importante siempre conocer el nombre del método, los parámetros que recibe el método y el valor que retorna. De aquí la importancia de la asignatura o firma de los métodos. Los métodos de la clase string se pueden graficar utilizando el lenguaje de modelamiento unificado o lenguaje UML. Uno de los diagramas del lenguaje UML es el diagrama de clase.
Podemos ver o graficar una clase a partir de una caja. Esta caja tiene tres partes: el nombre, los atributos de la clase y los métodos que definen las operaciones o el comportamiento de los objetos creados a partir de esta clase. En la última parte del video vamos a ver tres ejemplos. En el primer ejemplo vamos a obtener el menor nombre de un conjunto de nombres a partir de un orden lexicográfico. En el segundo ejemplo vamos a hacer un recorrido parcial de una cadena de caracteres y en el tercer ejemplo vamos a hacer un recorrido total. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo definimos un algoritmo denominado menor nombre. El objetivo de este algoritmo es obtener el menor nombre de un conjunto de n nombres de marionetas. El orden es orden lexicográfico. Le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de marionetas que vamos a tratar. En este caso se lee esa cantidad en la variable count marionetas. Por otro lado tenemos una variable minNom en el cual vamos a almacenar el mínimo nombre que vayamos procesando. El valor inicial de minNom es 4z, es un nombre que tiene un orden lexicográfico lo suficientemente grande. Y utilizamos una estructura repetitiva para, con una variable iteradora que va a asumir valores desde 1 hasta cantidad de marionetas. Le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre de cada marioneta y ese nombre se va a leer en la variable nonMarioneta. Luego una estructura alternativa simple consulta si el nombre recién ingresado en la variable nonMarioneta es menor lexicográficamente que el nombre almacenado en la variable minNom. Si esto es así, el nombre de la marioneta pasa a ser ahora el mínimo nombre obtenido. Luego de esta estructura repetitiva, escribimos el nombre menor que va a estar almacenado en la variable minNom. Una traza con 7 marionetas que solicita al usuario el primer nombre de la marioneta, cuyo nombre es Ramírez. Como es menor lexicográficamente que 4z, minNom asume el nombre de Ramírez. El próximo nombre de la marioneta es Kaufman. Kaufman es menor que Ramírez lexicográficamente. Por ende, Kaufman se asigna a la variable minNom. Luego se pide un siguiente nombre de marioneta que es Elisa. Elisa es menor que Kaufman. Elisa es el valor nuevo de minNom. Se solicita otro nombre de marioneta, este es Cassandra. Cassandra es menor lexicográficamente que Elisa, por lo cual minNom asume el valor de Cassandra. Luego pide otro nombre de marioneta, Linden. Linden no es menor que Cassandra. Pide otro nombre, Heller. Heller no es menor que Cassandra. Pide un último nombre, Evans. Evans no es menor que Cassandra. Se muestra en pantalla el resultado de este algoritmo, que es que el menor nombre lexicográficamente es Cassandra. El ejemplo en Java correspondiente al algoritmo visto anteriormente define dos variables, minNom y nonMarioneta de tipo string. Las cadenas de caracteres están presentes en la mayoría de los carteles también, cada vez que escribimos una cadena de caracteres encerrada entre dobles comillas dentro de un parámetro de system.out.print. La forma de lectura de una cadena de caracteres a través del teclado es utilizando la librería teclado-in con el método readline. También podemos utilizar un objeto de la clase scanner y utilizar el método nextLine. Dentro de la estructura repetitiva se solicita al usuario el nombre de cada marioneta. Este nombre se almacena en la variable nonMarioneta y esa cadena de caracteres se compara con la variable minNom, donde estamos almacenando el menor nombre según el orden lexicográfico. La comparación se realiza utilizando el método compareTo, pero antes de aplicar el método se pasa a minúscula cada una de las cadenas de caracteres, tanto la de nonMarioneta como la de minNom. En nuestro segundo ejemplo, vamos a solicitarle al usuario una cadena de caracteres que va a representar un número binario. En primera instancia, vamos a verificar que este número binario, que viene dado en una cadena de caracteres,
sea efectivamente un número binario, es decir, que contenga dígitos ceros y unos. Para eso vamos a realizar un recorrido parcial de la cadena de caracteres que representa ese número binario. Si en algún momento del recorrido encontramos que el carácter no es ni 0 ni 1, vamos a parar el recorrido. Por esta razón hablamos de un recorrido parcial y para eso vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras. El método verificar binario recibe la cadena de caracteres que ingresó el usuario en el algoritmo principal. Fíjense que hay una variable longitud que está inicializada en la longitud de la cadena. Esto se realiza para no utilizar el método longitud de cadena dentro de la expresión booleana de la estructura repetitiva mientras, ya que si hiciéramos eso, cada vez que estamos evaluando la expresión booleana de la estructura mientras, estamos invocando al método longitud que se aplica a la cadena de caracteres. Es más eficiente asignar el valor de longitud de cadena a una variable longitud y utilizar solamente el nombre de la variable. La estructura repetitiva mientras verifica si el carácter que está en la posición i es distinto de 0 y es distinto de 1, en ese caso inicializa una variable resultado que es lógica al valor falso para cortar la estructura repetitiva y dejar de iterar. Si durante toda la iteración no hemos encontrado ningún otro dígito distinto de 0 y de 1, en ese caso el resultado que va a retornar el método verificar binario es verdadero. Vamos a hacer una traza para nuestro algoritmo y de paso vamos a recordar cómo construir trazas. Se construye una tabla para el algoritmo principal y una tabla para cada uno de los módulos que se invoquen. En este caso, el algoritmo principal cuenta con dos columnas. La columna cadena num, que representa la variable cadena num dentro del algoritmo principal, y una columna salida, en el cual vamos a mostrar todos los carteles que se muestren en la pantalla de salida. El algoritmo principal le pide al usuario que ingrese una cadena que contenga un número binario. El número ingresado por el usuario vamos a suponer que es 1010, que representa el número decimal 10. Este número binario 1010 es enviado como parámetro actual en la invocación de verificar binario. Verificar binario es un módulo que es invocado, entonces construimos una tabla aparte. Esta tabla para verificar binario contiene tantas columnas como parámetros formales tenga el método, en este caso uno solo, que es la variable del parámetro formal cadena, y tiene las variables propias del método, en este caso resultado y longitud, y hay una última columna que es el valor retornado por el método. La cadena recibida es 1010, se recibe en el parámetro formal denominado cadena, se inicializa la variable resultado en verdadero y se procede a recorrer la cadena desde la posición 0 hasta la posición longitud menos 1. En todo este recorrido no hay ningún carácter que sea distinto de 0 y de 1, con lo cual el resultado retornado por el método verificar binario es verdadero. El resultado de invocar al módulo verificar binario se muestra en pantalla por parte del algoritmo principal, indicando resultado de la verificación verdadero. Este mismo algoritmo se muestra en Java. La estructura repetir mientras es implementada a través de la instrucción while en Java y instrumenta una evaluación de una expresión booleana en la cual intervienen dos partes. El control del recorrido, hay que verificar que la variable iteradora no supere la cantidad de caracteres de la cadena y por otro lado se debe utilizar una variable booleana resultado que mientras sea verdadera vamos a iterar, vamos a seguir recorriendo la cadena, pero en el momento de que el resultado sea falso, se corta el recorrido y es por eso que estamos implementando de esta forma un recorrido parcial. Finalmente, en nuestro último ejemplo, le vamos a pedir al usuario un número binario y vamos a convertir este número binario al sistema decimal. Veamos el ejemplo. En este último ejemplo implementamos un módulo llamado conversión decimal que va a permitir transformar un número binario en un número decimal. El número binario
se recibe como parámetro a partir de una cadena de texto. La idea es procesar esta cadena de caracteres desde la última posición hasta la primera, debido a que en la última posición estamos almacenando el dígito del número binario que está en la posición menos significativa. El módulo, conversión decimal, procesa la cadena de caracteres desde la última posición hasta la primera. Por esta razón, utiliza una estructura repetitiva para, en el cual se utiliza una variable iteradora i que asume su valor inicial como longitud de la cadena -1 hasta la posición 0. Es decir, vamos a procesar desde el último carácter hasta el primero, como si recorriéramos el número binario desde la posición menos significativa hasta la más significativa. Cada dígito en un número binario representan potencias cuya base es 2. La potencia es igual a 0 en el caso de la posición menos significativa, y en la posición más significativa la potencia es n-1, considerando que el número binario tiene n bits. La estructura repetitiva va a permitir acumular solamente aquellas potencias de 2 que correspondan a las posiciones del número binario en las cuales se encuentre un dígito igual a 1. Al considerar una traza de este algoritmo, se le solicita al usuario un número binario, este ingresa al número 1010, este número es pasado como parámetro al módulo conversión decimal, el número es recibido en el parámetro formal cadena, la variable cantidad es inicializada en 3 debido a que es longitud de la cadena, que son 4 caracteres menos 1, esto es igual a 3, la variable acumuladora está inicializada en 0 y se va a iterar desde la variable cantidad, que es 3, hasta el valor 0. Es decir, vamos a iterar por las distintas posiciones de la cadena de caracteres desde la última posición, que es 3, hasta la posición 0. Solo 2 de las 4 iteraciones que tiene esta estructura repetitiva reflejan un cambio en la variable acumuladora acum. Esto es cuando i vale 2 y cuando i vale 0. Cuando i vale 2, se actualiza el valor de acum sumándole 2 a la 1. Esto es 2. Y cuando i vale 0, se actualiza el valor de acum, que es 2, sumándole 2 al cubo, que es 8. 8 más 2 es 10. De este modo, el valor retornado por el módulo conversión decimal es el valor 10. Luego, el programa principal muestra un cartel que dice el número decimal correspondiente es 10. El programa Java es similar al pseudocódigo. Podemos observar que hemos utilizado los métodos charat, el método len y también el método de concatenación de cadena de caracteres a través de su operador más. No debemos olvidar que todos los métodos en Java, como todos los módulos en pseudocódigo, deben incluir un comentario, el cual incluya cuál es el objetivo del módulo o método en Java, cuál es el propósito de cada uno de sus parámetros formales y cuál es el propósito del valor retornado por el módulo. Finalizamos de este modo nuestro video sobre cadena de caracteres. Las cadenas se representan por el tipo de dato texto en pseudocódigo o por la clase string en Java. Los objetos creados a partir de la clase string cuentan con un amplio comportamiento representado por cada uno de sus métodos. Hay que hacer mucha práctica sobre este tema. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.